Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a la séptima clase del taller de escritura y argumentación. El punto de hoy, el tema de la clase será estrategias argumentativas. Como todos saben, ya estamos casi en el final de la materia. Toda la primera parte hicimos un análisis de cuestiones gramaticales, lenguaje claro, la misma redacción de los hechos, ¿no? El punto central fue la redacción de la causa, ¿no? En el derecho, ¿no? Los hechos en sí mismos. Y detrás de todo eso, esta cuestión de la narración, como forma lingüística, como secuencia lingüística, la narración. ¿Sí? Contar desde nuestro punto de vista lo que ha sucedido, ¿no? Traer a la realidad un hecho pasado, con todas sus características, ¿no? Su precisión, su orden, ¿sí? Para luego eso tiene que estar, tiene que tener como resultado un daño. Hubo escritos que fue al revés, donde primero se puso el daño y después la causa. Si bien eso no está mal, pero podría dar lugar a confusión. ¿Sí? Para luego entrar de lleno, luego de la narración de los hechos, a la misma argumentación, que es lo que estamos viendo ahora. Hace 2 semanas hicimos una puesta en común de las características generales de la argumentación, como esta actividad del enunciador que busca transformar en el oponente o en el receptor sus creencias. ¿A través de qué? De razonamientos, ¿no? O a través de las emociones. La semana que pasada vimos cuestiones de punto de vista, ¿no? Que se debe centrar siempre la argumentación, un debate argumentativo está centrado en un objeto que es controvertido. Y dentro de ese punto controvertido hay puntos de vista. Dijimos que hay puntos de vista explícitos y otros que están implícitos. Y así todo el desarrollo de la estructura de un discurso argumentativo, ¿no? Como vieron en Van Emeren y en Weston, que daba los consejos en sí mismo para realizar un ensayo. Y hoy continuamos con las estrategias argumentativas. Antes de empezar, bueno, acá estoy viendo una consulta de un compañero de las falacias. Eso lo vamos a ver en las clases, en la última clase. Sí, pero esa es una falacia. Para explicar esto, no, vamos a ser más ordenados. Para explicar esto, primero hay que saber las secuencias, estrategias argumentativas, y luego ahí se va a entender claramente. ¿Sí? Pero esta falacia, hacemos una introducción, ¿no? Que es ad hominem, implica que se ataca a la persona, ¿no? A la persona física que está proponiendo una idea, un argumento, una premisa. Y eso es una falacia, porque hay que atacar en sí mismo al argumento, no a la persona. A veces puede estar eh, medio diverso, ¿no? Ejemplo, el oponente ataca el argumento y de paso al final ataca al, al emisor. ¿Sí? Entonces ahí sería una parte verdad, una refutación propiamente dicha dentro de las reglas de la argumentación, pero también estaría atacando a la persona. Y esto ya estaría violando las reglas implícitas de la argumentación. Porque acá el debate sangriento, ¿no? Es de palabras. ¿No? Estamos en un campo de batalla de palabras, no un ataque personal. Bueno, claramente se puede ver un ejemplo en las discusiones a través de las redes sociales, ¿no? O cuando se insulta, en vez de ir al, a la idea central, ¿no? Al argumento preciso, se ataca, bueno, no, que quien no tiene autoridad o es una persona inoperante o lo que sea, ¿no? Cualquier tipo de insulto que vaya dirigido a la persona, por eso es ad hominem. Después hay otras falacias, ¿no? Como ad populum, son diferentes. Cuando se intenta dar una verdad a través de que ya está aceptado por la misma sociedad, ¿no? Una misma sociedad es muy divergente, no todos tenemos la misma opinión. Y decir, porque la sociedad piensa así,
¿no? Estaría intentando dar legitimidad a un punto, pero la sociedad, o sea, ¿cómo podemos probar que la sociedad realmente piensa así? Donde uno piense diferente, estaría rompiendo esa lógica. Bueno, después pasa que son muchas falacias, pero bueno, está bueno que tengan interés y que vayamos adelantando, ¿no? La duda, ¿no? La duda como motor de investigación, de conocimiento. Ese fuego interno, ¿no? De saber un poco más. Bueno, interesante justificación, porque no prende el micrófono. Acá cerca están construyendo, menos mal que no están haciendo ruido. Bueno, muy bien. ¿Hay alguna consulta de la clase pasada? Tuvieron que leer el texto de Weston, de Emeren. La compañera, una compañera consultó, o a través de, hizo llegar otra compañera a través de un mensaje de WhatsApp, que tenía una duda respecto de un subtítulo del libro de Emeren en cuanto a la interpretación máximamente argumentativa. Esto se refiere siempre al análisis, en sí mismo el capítulo que se dio para leer de Emeren se refiere al análisis del discurso argumentativo, que a veces no es muy claro descubrir las premisas, descubrir el punto de vista. ¿Mm? En estos ejemplos que vemos acá, sí, queda muy claro, ¿no? En una demanda, una constitución de demanda, se determina el punto, el objeto, las verdades, para luego hacer una refutación. Pero el texto de Van Emeren no se refiere solamente a una cuestión jurídica, ¿sí? No solamente jurídica, sino cómo se aplica la argumentación a todo el mundo del conocimiento, desde una cuestión de comunicación, desde otras ciencias, etcétera. Y a veces puede pasar que en una charla, un debate se puede transformar en una cuestión argumentativa, en un debate argumentativo, y aún así él establece parámetros para intentar centrar la discusión, o por lo menos determinar si es un debate argumentativo o no, porque a veces simplemente es una lucha de ideas sin que se llegue a ningún fin, o simplemente una narración, una descripción, o una explicación. ¿Se acuerdan que vimos la diferencia entre explicación y argumentación? Que había una pequeña trampita. ¿Mm? Entonces, cuando hay demasiadas dudas, las marcas del contexto, los conectores, etcétera, o no queda bien claro lo que se está charlando, bueno, es lo más usual, ¿no? Cuando uno está en un diálogo con otra persona o en un entorno, a veces no queda bien claro de qué se está discutiendo. Si uno hace una reflexión del tema, uno va a encontrar que hay más puntos. Ejemplo, lo que vimos en el video respecto del aborto, ¿se acuerdan del médico? Que dijimos que había muchos puntos de vista sobre diferentes cuestiones. La vida, si el feto o no es un bebé, o sea, muchas cuestiones, si es punible o no. Creo que habíamos encontrado como 7. Bueno, en un intercambio de ideas de dialéctica, bueno, cuando hay demasiadas dudas, él propone una solución, Van der Meren, de hacer una interpretación orientada a la argumentación. Por eso dice máximamente argumentativa. Todo con el fin solamente de establecer si hay pautas o no de este debate. Cuando hay otras materias que se estudian todas las formas de interpretación, por ejemplo, introducción al derecho, filosofía del derecho, existen diferentes formas de interpretación. ¿Sí? Bueno, acá sería, si podemos decir, una de las formas. Una interpretación con vistas a la argumentación. Cuando nos tratan de definir si estamos frente a un discurso argumentativo o a otra situación. Imagínense que el orador uno habla sobre un tema y está explicando. Y el orador 2, el oponente, piensa que es una argumentación y entra en un debate, pero mientras el orador uno quiere explicar nada más, no tiene intención de entrar en un debate. ¿Vieron? Entonces pueden estar todo un día hablando, pero con diferentes fines.
en un debate argumentativo ambas partes deben coincidir, si bien hay una discordia entre ellos dos sobre los puntos, debe haber un acuerdo en que van a debatir. Bueno, y en el mundo jurídico, cuando se inicia un juicio, claramente entramos en un debate. No es que entramos solamente a narrar hechos o a describir una situación, ¿no? Hacemos todo eso con un fin, de solicitar algo, de pedir algo, de requerir al derecho, ¿no? De hacer valer un derecho. Por eso hay quienes dicen, ¿no?, que el derecho en sí mismo es lucha. Uno está constantemente en lucha. Si bien el orden jurídico busca mantener la paz, también es sinónimo de lucha. Ese avance del derecho, ¿no? Esa colisión de valores. Bueno, muy bien. Y tuvieron que hacer para la clase pasada dos actividades. Estuve corrigiendo. Una era hacer un argumento corto, ¿no? En un caso hipotético de laboratorio, donde vimos, Van Emeren explicaba que había tres tipos de argumentaciones: la múltiple, la coordinada y subordinada. Esto sirve a los fines prácticos, porque ustedes cuando argumenten van a ver que pueden mezclar las tres tipos de variantes. Yo creo que, en mi opinión, en el ámbito profesional, la más usual es la coordinada, porque en la múltiple, cada premisa vale por sí misma. Cada premisa vale por sí misma. Sacamos, ejemplo, está la conclusión, pero hay dos premisas o más premisas. Podemos sacar todas las premisas y queda una sola. Esa premisa vale por sí misma y estaría justificando la conclusión. A diferencia que en la argumentación coordinada, ¿no?, de las premisas, ya tienen un menor valor y por eso necesitan coordinarse con las demás para apuntar a un mismo fin, que es justificar el punto de vista, la conclusión. Bueno, ahí daba un ejemplo respecto de la selección argentina, de por qué perdió. Pero quedó claro, ¿no?, ese punto. Sí, profe. Sí, Muy profe. bien. Todo esto después ustedes lo van a llevar a la investigación del ensayo. Ya iríamos casi preparando para eso. Porque no es que enseguida uno ya aplica estas reglas y que vamos a ver ahora en un ratito, sino que hay que, primero, informarse del tema. Hacer este momento de investigación. Cuando ya tenemos la idea más o menos leída, razonada, ¿no?, entendida, ahí sí, comienza una etapa de proceso. ¿Cómo procesamos esa información? Y tenemos que, bueno, obviamente tener un punto de vista. ¿Estamos a favor o en contra? Ese es el punto. Porque, como decía Weston, antes de empezar a escribir, tenemos que reflexionar, bueno, ¿qué queremos lograr? Eso es fundamental. Si uno quiere convencer, primero tiene que estar convencido uno mismo. Y ese convencimiento se va logrando luego con la investigación que uno hace. Porque no solamente una opinión. Bueno, yo estoy a favor de este punto, de este tema, porque me gusta. No, eso no. ¿No? Necesitamos que esté fundado en razonamiento. Y ese subrayado fundado en razonamientos es el trabajo de investigación. Bueno, encontrar argumentos, razones, premisas, verdades que sostengan nuestra idea. Como también encontrar argumentos contrarios. Anotarlos y agendarlos, ¿no? Porque luego tendremos que hacer una defensa de todo eso y refutaciones.
Y van a ver que es un trabajo muy lindo. Si bien no es fácil, lleva tiempo, dedicación, ¿sí? Prudencia, y encima uno tiene que estar abierto a escuchar otras verdades. Es muy difícil. O sea, hay temas que son delicados y otros que no son tan delicados. El tema que viene es un tema que no, si bien es controvertido, no es un tema tan chocante o delicado, ¿no? Que genera pasiones extremas. Supónganse que el orador uno tiene una postura muy firme, pero se niega a entender las razones de su oponente. Si bien son claras, ¿no? Bueno, también hay que estar dispuestos a escuchar, a ver, a analizar. Si no, el debate argumentativo no tendría sentido. Bueno, y con todo eso cerramos después con la conclusión, ¿no? Si bien por eso la conclusión es el vínculo entre el objeto y el final. En la primera parte uno pone la introducción del tema y su postura, y luego va ordenando las razones. Por eso todo esto es un trabajo que no se hace al azar. ¿Sí? No es que prueben, bueno, es un trabajo primero de ordenación de información. Hay que ordenarla. Pero no busquen la perfección, no busquen la perfección, porque siempre con el tiempo se puede mejorar. Todos los textos. Entonces, bueno, el argumento corto. Ahí tenían que hacer un argumento corto con dos premisas y una conclusión. Y después en las actividad 2, un argumento múltiple, donde vimos que estas premisas valen por sí mismas. A veces es muy tenue la diferencia entre una premisa, ¿no? de argumento múltiple a una de argumento coordinada y luego a una subordinada. Pueden estar los tres sistemas mezclados, pero si tenemos premisas verdaderas, justas, que tienen legitimidad, que tienen una refutación muy difícil de hacer, bueno, esas irían en primer lugar. ¿Sí? Luego, utilizar todos los indicios para unificar ese criterio. Y si hay premisas, bueno, subordinadas, mejor aún, también. Muy bien. ¿Hay alguna otra consulta? ¿Qué les parecieron los textos de Emeren y Weston? Te escucho, a ver. ¿Qué otra información recuerdan que hayan leído? Estuvieron muy buenos los textos y bueno, a la hora de hacer las actividades, a mí en lo particular me costó un poco porque como usted dice, es práctica, no sale de un segundo al otro, pero estuvo lindo. En particular me gustan mucho los textos argumentativos y todo lo que tenga que ver con la argumentación, pero cuesta bastante, no es fácil. Primero que decir también, al no ser un texto jurídico, y uno viene leyendo cuestiones jurídicas, de repente ese cambio, hasta adaptarse otra vez a otro tipo de palabra, genera un poquito de incomodidad. Pero después, como dije, ¿no? Si lo pueden leer en el futuro, van a ver que hay cositas que son de mucha utilidad. Es más, luego el texto de Van Emeren habla de las reglas dentro de la argumentación, son varias. Después vemos si la podemos llegar a nombrar, porque tenemos que seguir con el tema de hoy. Y Weston, bueno, si tienen que hacer algún ensayo,
ahí pueden tomar nota de las características generales o las reglas o consejos que da. Hablamos de la claridad, de un orden natural, de la precisión, de no generar ambigüedades, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, muy bien. Muy bien. Ya estuve corrigiendo sus presentaciones. Profe, Sí, ¿puedo preguntarle? Sí. Yo tengo una duda, porque tenemos, bueno, el tema sobre el que va a hablar, y después vienen las premisas de la argumentación, que pueden ser 3 o 4 o 2, creo, lo mínimo es 2, ¿verdad? Cuando es múltiple, lo mínimo es 2, ¿no? No recuerdo yo claro, eso, ya la creo que palabra múltiple implica más de uno, ¿no? más de uno, claro. Y a mí me parece, yo puse una conclusión, y a mí me parece que en la conclusión yo me equivoqué, le erré, porque puse otra premisa que me parece que no ajusté la conclusión al resto de las premisas, si bien tiene que ver con cada premisa, pero me parece que puse otra premisa más. Y cómo darse cuenta, o sea, para evitar esto, porque me pasó, en el trabajo me equivoqué, me pasó. Lo primero, bueno, es determinar qué quería demostrar, ¿no? ¿Cuál era su conclusión o su punto de vista? ¿Qué quería demostrar? Porque ahora no me acuerdo exactamente qué dijo, pero lo primero es, bueno, a ver, el objetivo, ¿no? En esta lucha lingüística, en esta guerra, el objetivo tiene que estar claro. En este caso, mantener firme esta postura o dar luz sobre este tema, ¿no? Bien clarito. Cuando hay dudas respecto de lo que uno quiere demostrar, ahí sí, todo lo demás se cae o tiene menos fuerza. Por eso todas las premisas están orientadas a ese objetivo. Y ese es el trabajo de la argumentación. Ordenar toda esa información para justificar, validar, ¿no? Dar legitimación sobre esa idea. Lo primero, o sea, a veces pasa que se confunde un poco la premisa con la conclusión. Y hay que hacer una reflexión, una vuelta de tuerca sería. Darle otra mirada. Bueno, ajustar las palabras. Tener en claro qué queremos, o sea, qué se busca o qué queremos demostrar. Esto es fundamental, porque esa línea, en qué queremos, se mantiene a lo largo del escrito. Sea un argumento corto, sea un ensayo de 10 páginas, sea una demanda de 30 páginas. Ese espíritu, ese objetivo, ¿sí? Es tener el arco entre ceja y ceja, siempre. Todo lo que uno hace, esa intención, ahí, enfocado. Obviamente, acá solamente fue un ejercicio de jugar con las premisas. Imagínense si dábamos un punto en particular, estamos grabando, a la hora de justificar nuestro punto. Mucha precaución, porque tenemos que estar pensando realmente cómo lo podemos validar y cómo lo podemos defender frente a un ataque. Y obviamente eso cansa, es un trabajo mental muy importante. Ya cuesta determinar las premisas, imagínense luego defenderlas, pensar qué posiblemente nos vayan a atacar. Pero bueno, es práctica. Es práctica y conocimiento. Práctica y conocimiento. Bueno, muy bien. Entonces, ahora comenzamos con la clase 8 de estrategia. Esta clase hay varias actividades. Tenemos la lectura del mismo campus de conocimiento, que igual, si quieren profundizar, si quieren ampliar todo esto, si tienen tiempo, ¿no? Hay más estrategias en los libros de Emeren y Weston. Pero por ahora quédense con lo que dice el campus. ¿Mm? Que tiene los ejemplos, está bien separadito, pueden hacerse un cuadro sinóptico si quieren. Luego de esas estrategias, son varias, los van a
van a tener que leer un fallo de Capital Federal respecto de aborto, otra vez, ¿no? Van a leer los considerandos, que los considerandos son los motivos, o sea, la situación fáctica, los hechos. Y luego el voto de la jueza, la doctora Ruiz. Lo importante de ese fallo, pues haremos alguna mención, es, más allá de estar en contra, o sea, olvidarse de la postura interna, analizar cómo se va desarrollando. De eso tomen nota. Así ustedes sacan esa misma estructura. Van a ver que le relato de los hechos, todo lo que fue sucediendo, como la señora que estaba, bueno, embarazada de 26 semanas, de un bebé, bueno, según el fallo, un feto, que tenía un problema, iba a nacer sin masa encefálica, o sea, sin cerebro. Ya estaba, se sabía por los estudios médicos que eso es así, iba a ser así. Entonces ella solicitó al hospital realizarse un aborto. El hospital se lo negó, que solamente lo iba a hacer a través de una medida judicial. Y a raíz de ello inició un amparo. Fue pasando por diferentes etapas hasta llegar hasta la Cámara de Contestación Administrativo. Y ahí, bueno, ven todos los hechos, todos los informes, ambas posturas, porque estaba la postura de la amparista de la señora y la postura del Ministerio Público, ¿no? Es el asesor tutelar, que estaba en contra. Y van a ver los argumentos de un lado y argumentos del otro lado. Leando muy tranquilo, van a ver que le pueden sacar jugo en cuanto a la forma, los conectores, cómo van ordenando las ideas. Luego de todo eso viene así el voto de la doctora Ruiz, que es interesante. Ella primero da su voto y luego explica las razones. ¿Se acuerdan que dijimos que había dos formas? Se puede dar la conclusión al principio y luego las razones, o al revés. Primero las razones y luego la conclusión. Bueno, ella lo hace al principio. Y ella explica por qué. Analiza o intenta analizar todas las situaciones posibles. La vida de la señora, la cuestión jurídica del feto, ¿sí? Los análisis del asesor tutelar, análisis de los médicos, hasta que luego llega a sus conclusiones. ¿Serán verdaderas o serán falsas? Eso es otra cuestión. Pero ustedes pueden encontrar si hay verdades o si hay contradicciones entre las premisas. Un momento habla de la ética, de los valores, pero tomen la estructura. Esto respecto del fallo. Al último van a tener otro texto respecto del consumo de drogas, de un autor Nimo, un autor reconocido. Es más largo, tiene 20 carillas. 20 carillas y la letra está muy juntita. Y son esas carillas largas. Bueno, léanlo tranquilo. Hace un análisis, una investigación de ambas posturas. Los que están a favor de la despenalización del consumo de estupefacientes y los que no. Y va analizando cada argumento de cada parte. ¿Sí? Van a ver que tiene una actividad donde analiza argumentos y luego hace una refutación de esos argumentos, citando a otros autores. Es muy interesante. Por lo menos la forma en cómo lo hace. En la conclusión, bueno, al final o sea, no dice si está a favor o en contra, sino llega a decir que en sí mismo la cuestión de drogas es algo nefasto para la sociedad. Pero es respetable cómo analiza ambas campanas, ambas posturas. No solamente a nivel jurídico, sino a nivel filosófico, ¿sí? Sociológico, utiliza otros autores. Muy bien, vayamos a lo principal de estas estrategias. Antes de analizar en sí mismo las estrategias argumentativas, hay que ubicarnos en el mundo lingüístico
dónde estamos, ¿no? Como dijimos, la primera parte de la materia analizamos narraciones, relato de hechos pasados. Entonces vemos que en estas secuencias lingüísticas no solamente es la argumentación, hay otras más. Tenemos la narración, la descripción, la explicación y la argumentación, ¿no? Como las 4 grandes secuencias. Si bien en un texto estas actúan no de forma separada, pueden complementarse, ¿sí? O también todas pueden estar orientadas hacia un fin argumentativo, ¿no? No son estancos totalmente indivisibles, ¿no? Puede haber conexiones. Pero sirve para analizar y contraponer los ejemplos. Vayamos a la primera, la narración, que sería todo lo que vimos en la primera parte de la materia, ¿no? Es esta cuestión de relatar un hecho pasado, donde tiene cierta subjetividad, ¿no? Siempre un relato no es una cuestión eminentemente objetiva, ¿no? No tiene tintes de subjetividad, y da características. Hay 5 características. Primero, la temporalidad, ¿sí? Esta sucesión de hechos que avanzan. Por eso yo decía, de lo más antiguo al presente. Sucesión de hechos que avanzan. Pero a veces que hay películas o series que se confunden, no saben en dónde empezó y va para atrás, tuvo para adelante. ¿No? Una serie que... Sí, eso puede Sí, ser Buffett. dentro de... Sí, puede ser, o sea, llamativo, o bueno, uno se siente atrapado en esa saga y quiere ver el final, o hasta el mismo texto literario. Pero en la profesión conviene, si uno quiere convencer, relatar esos hechos siguiendo esa temporalidad. Uno puede visualizarlo, leerlo a primera vista, sin tener que volver atrás a leer. Porque generalmente el lector no es paciente. Pregunta, ¿ustedes cuando tienen que leer un texto que es un poco tedioso, cómo se sienten? Mal. Bueno, imagínense sus lectores. Hay que simplificar ese camino. No es fácil, ¿no? Pero mantener esa temporalidad. Luego otra característica es la unidad temática, ¿no? Establecer el punto en ese relato. Bueno, entonces, en lo que vimos fue sencillo. Era un accidente de tránsito, era una cuestión laboral, era una cuestión penal. Pero imagínense que por ahí de repente el accidente de tránsito se transformaba en algo penal y después en algo laboral. Entonces se puede llegar a confundir lo que uno quiere demostrar. Si bien los hechos pueden darse así, pero hay que determinar exactamente esa unidad temática. Porque no es que en la vida real llega el peticionante con el hecho en cajita, separadito, y, no, ya, esto es solamente civil. No, puede ser que se amplíe la situación. Claramente lo vimos en el reclamo vecinal. Si el hecho es mucho más grave, podría tener competencia del fuero civil. Y si es muchísimo más grave, en caso de puede ser un delito penal. La tercera característica es la transformación, ¿no? Que esos hechos se van transformando, cambian de estadio, ¿no? Se produce una causa y una consecuencia, positiva o negativa, ¿no? Porque el daño en sí mismo es una consecuencia negativa. A veces esa modificación puede ser positiva. No sé, podemos pensar, ejemplo hipotético de laboratorio. En una ciudad hay una avenida muy transitada de muchos comercios, pero esa avenida tiene muchos problemas, ¿no? Falta de luces, semáforos, baches, calle angosta, desprolijidad, basura. El Estado, bueno, cierra esas cuadras por un tiempo prolongado
para crear una nueva vía de circulación. Entonces, esa modificación, luego con el tiempo, generó un beneficio. Si bien generó un daño todo ese tiempo que estuvo cerrado, al no haber circulación para el comercio, luego el Estado mejoró esa situación y hubo un aumento en la valorización ya misma de las casas, de las cuadras, y tal vez un aumento en el comercio, ¿no? Ahí se produjo una consecuencia con un efecto positivo. No fue un daño negativo. La cuarta característica es la unidad de acción, ¿no? Que continúa, ¿no?, con esto de la unidad temática. La unidad entre el objeto y la conclusión. Si empezamos a hablar de un accidente de tránsito, deberíamos cerrar con accidente de tránsito. No que por culpa de que se accidentó, no pudiera trabajar y lo despidieron, y de repente se transformó en una cuestión laboral. Profe, ¿me dice la segunda característica, por favor? Sí, está todo en campo. La segunda es unidad temática. Volvamos. Primera es temporalidad, unidad temática, transformación, unidad de acción, y ahora sí, la última, que se repite en varias secuencias, es la causalidad. La causalidad. ¿No? Este encadenamiento entre causa y efecto. Causa y efecto. Claramente, esto lo estudian en Derecho Civil, en la sección de obligaciones. Quienes lo han estudiado o quienes lo van a estudiar van a ver que hay diferentes causas, naturalezas jurídicas, etc. Y obviamente, dentro de una obligación es muy importante porque determina la consecuencia jurídica. El Código Civil, si bien hay varias normas que hablan de la causalidad, específicamente uno de ellos es el artículo 1726. 1726. ¿Anotaron? Bueno, que habla de la relación causal. Dice exactamente: son reparables las consecuencias dañosas que tienen nexo adecuado de causalidad. Ese nexo adecuado de causalidad. Cuando uno escribe una narración, en este caso, tiene que tener causalidad, ¿no? Lo que uno está escribiendo tiene que ser base para lo que sigue. Así. Uno va encadenando ese relato. Una pregunta, y ahí puede que se mezcle con capaz se me complica con la temporalidad, porque pienso yo, al tratar de conectar causa y efecto, ¿no se pierde el hilo del tiempo? No, porque no suceden dos hechos al mismo tiempo. Es imposible, ¿no? Sí. Un segundo tras otro segundo, ¿no? Si uno va, o sea, esto ya entramos en el análisis del tiempo, ¿no? Esa cuestión filosófica, ¿qué es el tiempo? Este espacio, ¿no? Es imposible que dos hechos se realicen al mismo tiempo. Por ejemplo, en el caso de los testigos. O sea, no se puede decir que los dos testigos vieron lo mismo. Vieron cosas similares. No es que estaban los dos al mismo tiempo, porque ya no puede haber dos personas en el mismo lugar, sino... Eso ya es ir al máximo, al límite de la percepción. Bueno, entonces tenemos ahí, ¿no? Temporalidad, unidad temática, transformación, unidad de acción y causalidad. Esa causalidad transcurre en el tiempo, ¿no? Una causa, un efecto. Ese efecto generó otra causa y así. Por ejemplo, se veía claramente en el accidente de tránsito, cuando la causa de la colisión es fundamental para determinar si venían de frente, de costado, de atrás, cómo era la calle, ¿no? Determina el contexto de la causa. ¿A qué velocidad? Porque de esa causa luego se puede corroborar si el efecto realmente fue así o no. Muy importante. Eso después se corrobora con prueba. Porque obviamente el actor va a intentar aumentar o maximizar
que la causa fue promovida por el demandado y viceversa. Ahí está la discusión. Entonces, esto es dentro de la secuencia narrativa, ¿no? Todas estas características. Si hay dudas de cómo orientar la narración, bueno, aténganse a estos puntos. El texto es temporal, es ordenado, hay relación de causalidad, hay unidad temática, hay cambios de estado. Bueno, muy bien. Ahora, la segunda secuencia lingüística es la descripción. ¿Sí? Esta manera de expresar cómo percibimos al mundo a través de los 5 sentidos, ¿no? Uno describe, o sea, el hecho de describir no significa estar argumentando a favor o en contra, no está exponiendo lo que ve, ¿no? Trayendo a la realidad una cuestión imaginaria o real. ¿Cómo expresar eso que vemos a través de los sentidos? Y para eso, cuando uno describe, hay preguntas que orientan ese texto. Uno está describiendo algo y a veces, bueno, a ver, esta descripción es completa, a ver si falta algo. Y ahí se habla que hay preguntas orientativas que son el qué es, cómo es, qué partes tiene, para qué sirve, qué hace, cómo se comporta y a qué se parece. Ejemplo, cuando describimos los daños. Nos decimos, bueno, tuvo este daño y ya está. Bueno, si podemos aumentar esa información, describir, bueno, a ver qué se puede ahondar más en esos daños. Por ejemplo, ¿no? Otro tema, cuando hay que describir. O describir las características personales de la víctima, del imputado. ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Qué partes tiene? ¿Para qué sirve? ¿Sí? ¿Se entiende? Ujú. Van a ver que siempre esto es, o sea, es todo planificado, no es que uno lo hace al azar. Mantengan ese orden, esa secuencia. Y van a ver cómo naturalmente van haciendo el texto. ¿Qué es lo que pasa al principio, no? El cómo empezar. Al no tener un modelo de referencia, ¿sí? Es un punto. Entonces, acá hay una guía. Obviamente en el campus hay ejemplos, ¿no? Van a ver. Por ejemplo, habla de una descripción de lo que es la prensa, ¿no? Es un poder, etc. Tercera secuencia lingüística, la explicación. La explicación. Está en este sentido de dar información sobre un tema que ya está legitimado. ¿Se acuerdan que era la diferencia con la argumentación? Si bien tienen conexiones, porque uno cuando argumenta puede explicar para minimizar los errores de interpretación. ¿Mm? En la explicación hay una cuestión objetiva, a diferencia de la narración, que por ahí tiene que ver con más una cuestión de subjetividad. En la explicación se da esta información que ya está validada, que se presume que es verdad. Tal vez luego, bueno, con otra explicación y otros argumentos se podría refutar. Pero en principio cuando uno explica, ¿no? Un ejemplo es un manual. Un manual explica. Y un tratado toma el mismo tema, lo explica y a su vez lo analiza en profundidad. Una clase puede ser una explicación, no es que una clase de universidad es solamente la argumentación de tal punto. Explicamos qué está el tema, qué naturaleza tiene, cómo se aplica. Lo importante es esto, ¿no? Se intenta ser neutral, objetivo, y se parte de esto que ya es una información que está legitimada.
Por eso, si alguien quiere argumentar de entrada con una explicación, para hacerlos caer en el error, que ya está el tema legitimado, y así seguir con otro punto. No, se debe todavía encontrar los fundamentos de por qué está legitimado, cerrar esa discusión para seguir con otra discusión. Bueno, entonces cuando ustedes explican, que seguramente lo van a hacer en su ensayo, atención, no tienen que explicar, no es que enseguida uno empieza a argumentar, uno tiene que demostrar ese conocimiento. En esa explicación hay que hacer definiciones, ¿no? Aquí tenemos estas estrategias, la explicación, la definición, que también les puede servir en un examen. Antes de hablar de tal punto que se solicita, defínanlo. Por eso siempre se pide, defina tal concepto y luego amplíe. La definición. Luego la clasificación, cómo se desarrolla esa definición. Siempre la clasificación es una cuestión subjetiva del autor. A los fines de mostrar esa información de manera ampliada y ver su estructura interna. Por eso a veces las clasificaciones entre autores son similares, no son siempre iguales. Otra estrategia es la reformulación dentro de la explicación, ¿no? En la misma cuestión se le puede dar otro punto de vista, ¿no? Se lo reformula. Y eso hace a que sea de fácil entendimiento, tal vez. Por eso el docente a veces explica, cuando hay un punto que no se entiende, el docente le da otra mirada. Es muy común en el derecho que haya artículos, alguna doctrina, algún punto que no se entienda. Bueno, quedan ustedes, además de preguntar, bueno, hacer una reformulación de esa cuestión. Llevarlo a un ejemplo, llevarlo al acto real. Eso ya es un trabajo de ustedes. Seguimos dentro de la explicación. Otra estrategia es la ejemplificación. Conectar la idea con un hecho real. Bueno, y ahí ven los conectores. Por ejemplo, a saber, en concreto, cuando ustedes vean conectores, como consejo, anótenlos, guárdenlos, no sé, pero ténganlos a mano a la hora de escribir. Son muy importantes. Sin ir más lejos, pongamos por caso. Otra estrategia dentro de la ejemplificación es la analogía. ¿No? Se pone la idea en comparación con otra idea semejante. ¿Lo vieron, no? Como en el derecho como fuente del derecho. La analogía podría ser una fuente del derecho. No en todos los casos, siempre en cuestiones semejantes. Lo podemos ver en el artículo 2 del Código Civil y Comercial. Que en caso de interpretación de la ley, primero se interpreta exactamente lo que dice. La interpretación literal que esté aplicada. Ahora, pero si todavía sigue generando dudas, bueno, hay que ir a los principios, derechos humanos, leyes análogas. Pero primero ir al texto literal, ¿no? A la fuente, a la ley. Entonces, bueno, la analogía es un recurso muy interesante, muy importante. Otros recursos son las citas de autoridad. Esto es muy importante cuando ustedes investiguen las fuentes, de dónde buscaron. Porque depende de dónde buscaron, su texto tendrá veracidad o no.
Ejemplo, un ejemplo muy burdo, hipotético, yo sé que no lo van a hacer, pero si buscamos de Facebook e Instagram, en principio carece de veracidad. No es un ejemplo hipotético, no lo van a hacer. O si buscamos de un blog, por ejemplo, Rincón del Vago, Wikipedia, que puede ser dudoso por momentos, ¿sí? O una página que es muy dudosa. Su trabajo tiene que estar fundamentado en textos que tienen autoridad, ¿no? Voces de expertos. Por eso ese trabajo de investigación lleva tiempo, el saber dónde encontrar. Después daremos pautas. En este caso, en una cita de autoridad es la misma ley, ¿no? Uno lo funda en la autoridad que es la ley. Y a su vez ahí podría ser en la doctrina. Uno está explicando un tal tema, y bueno, si encontró doctrina de un autor reconocido en el tema, bueno, tal autor tiene autoridad para decir tal. Cuando uno está explicando el tema. Ejemplo, no sé, en derecho civil, Llambías. Bueno, Llambías dice tal cosa. O Trigo Represas, o no sé, Zaffaroni. Más allá de que estemos a favor o en contra de su pensamiento, tienen autoridad. Y por último, la estrategia dentro de la explicación son los conectores, ¿no? Yo siempre decía, anoten esos conectores, que ordenan el discurso. Otorgándole una secuencia que es fácil de leer. Y por ende caer en el error de repetir conectores. Y ahí ya vemos cómo se relaciona con el lenguaje claro. Cuando uno tiene un abanico de conectores, la verdad que simplifica la lectura. Bueno, muy bien, entonces vimos narración, descripción, explicación, y ahora sí entramos en argumentación, como otra secuencia lingüística. Como dijimos, ¿no? En la argumentación, esta actividad del enunciador que intenta cambiar estas creencias en el oponente a través de argumentos o emociones. Entonces, si analizamos de manera un poco más precisa la argumentación, podemos decir que tiene un objeto referido a cualquier tema controvertido. Un tema que es pacífico, en principio no daría lugar a un debate. Salvo que ese tema pacífico se le encuentre una duda. Todos los temas podrían estar sujetos a debate. Les pregunto ahora, ¿qué tema o qué temas les gustaría debatir? Sea de derecho o no sea de derecho. A ver. Sobre la droga. La droga, bueno, aquí otra vez. A ver. La eutanasia. Eutanasia. Los poderes extraordinarios que Interesante. según que va a salir la ley para el presidente. Sí. ¿Y otro tema? A ver qué otra cosa, pero no, No sé, para saber, conocerlos un poco, porque vemos cuestiones abstractas. Literalmente hablar de narración, descripción, explicación. No estamos en sí viendo el contenido, no estamos viendo la estructura abstracta. Parece que es sencillo, pero si uno lo lee o se empapa solo en el tema, puedes tener confusiones. ¿Qué otro tema, no? La vida, el aborto. Derecho a la vida.
derechos humanos, guerras, vieron lo que está pasando en Palestina y Israel. Hay gente que está a favor, en contra, bueno, las guerras en sí mismo, la historia, la economía, la política, la juventud, la niñez, colisión de derechos, también muy importante, eso que genera tanta rispidez. ¿Qué es más importante, la vida o la libertad? No me respondan, son preguntas Las dos cosas. retóricas. Las dos cosas. ¿Verdad? A ustedes como estudiantes de Derecho seguramente los La habrán, o libertad en el para futuro mí. los pondrán en apuros en cualquier tipo de reunión y diciendo, ¿vos que estás estudiando Derecho? Y ahí empieza la pregunta. Y a veces no tiene la respuesta. Entonces dijimos la vez pasada que no hay que decir no sé. No hay que decir no sé. Digan, está discutido. Pongan cara de... Tómense un segundo, analicen, está discutido. Porque en sí mismo todos los temas se pueden discutir de diferentes campanas, ¿no? Bien. Pero bueno, ese tipo de preguntas que parecen informales, ¿no? Los increpan a uno por el hecho de estudiar algo. Ustedes pueden explicar el tema. Y se pueden transformar en un debate. Los invitaron a debatir. Y ahí ustedes se acuerdan de todas las reglas. Bueno, muy bien. Entonces, dentro de la argumentación, tenemos esto de... Ahí está, el objeto que es controvertido, el locutor, o sea, el denunciador, que manifiesta las ideas, las razones, primero su punto de vista. Si está claro el punto de vista es porque ya demuestra seguridad, certeza. Si el punto de vista es confuso, no sabemos si es blanco o negro, ¿sí? Genera esa inseguridad y por ende todo lo demás podría confundir. Pero es una regla de la argumentación determinar el punto a debatir. ¿Sí? El punto a debatir. El carácter puede ser un diálogo, una dialéctica, puede ser polémico a través de las emociones, ¿no? Polemizar un tema, llevarlo al extremo de las emociones, confundir. ¿Mm? Y el objetivo, fundamental, ¿no? ¿Qué queremos con la argumentación? Hacer un progreso en el tema, defender una posición, entender la posición del otro, informarnos. Bueno, eso quedará en cada caso particular. Por otra parte, vean esto, tomen nota de estos cuando ustedes argumenten sobre su punto. Tener en cuenta los conectores argumentativos. Dijimos hace un rato que en la narración, la relación de causalidad es muy importante porque los hechos tienen que estar concatenados. Pero ahí son hechos. Acá estamos hablando de verdades, de premisas, que están sujetos a una validación. Entonces, esos conectores de las premisas los podemos dividir. ¿Sí? El primero es la causa, ¿no? Si uno está explicando una verdad, una premisa, y tenemos la causa de eso, bueno, lo podríamos colocar. Porque estaría justificando o validando nuestra premisa. Entonces, estar atento a la causa. En este caso sería el conector por qué, pues, puesto que, dado que. En un juicio pasaría con la prueba. Bueno, este hecho sucedió de tal forma, ¿por qué? Y bueno, tenemos la prueba que es adjunta. La causa y el efecto. Otro conector es la certeza. Todo, en la argumentación estamos intentando dar legitimidad a este tema controvertido. Estamos intentando dar certeza. Entonces,
debemos utilizar esas premisas, esas tesis, e intentar que sean válidas. Era lo que decía Weston. Si utilizamos premisas que se presumen válidas, nuestra conclusión tendrá más fuerza. Ahora, si presentamos premisas que tienen dudas, la consecuencia podría tener falencias. Entonces, la certeza a la hora de presentar las premisas, y hay conectores, ¿no? Es evidente que, es indudable que, nadie puede ignorar que, ¿no? Dar precisión y seguridad. Otro conector es la condición. Si se produce tal cosa, luego el efecto, ¿no? Y hay conectores, ¿no? Dice, si con tal que, en el caso de que, según que, a menos que, mientras que, a no ser que. Otro conector es la consecuencia, como dijimos recién, la causa y consecuencia. Van de la mano. Luego, entonces, por eso, de manera que, de donde se sigue, así pues, por lo tanto. Esta es una de las más usuales. Uno está escribiendo desarrollo y va ordenando estas premisas con sus consecuencias. Por ejemplo, ¿no? Si el demandado circulaba en su automóvil de alta gama a cierta velocidad, tiene como consecuencia cierto tipo de daño. ¿Sí? Ahí vamos a esta consecuencia puntual. Daños físicos, daños materiales. Claro. Pero esta estructura se puede utilizar en otro tipo de temas. Hay unos pajaritos acá. A ver, mira. Ahí está. ¿Sí? La consecuencia. Bueno, veamos otro más, la oposición. A veces nuestra premisa, para manifestarla y que quede más clara, puede ser una estrategia oponerla a la premisa contraria, para compararlas, ¿no? Esta oposición. Podría ser otro conector. Bien, les decía la oposición como un conector, ¿no? Llevar adelante una idea, pero para que quede más claro, bueno, oponerla a la idea contraria y ahí sí, hacer esa comparación que refleje, bueno, aún más nuestra postura. Porque siempre en esta de la argumentación tenemos que estar enfocados al objetivo. Como dijimos hace un momento, lo primero es el objetivo, a ver qué queremos demostrar o qué queremos del texto. Y van a ver que cuando tienen claro el objetivo, todo el escrito naturalmente tiende hacia eso. Porque donde un argumento, una premisa que no es clara hacia dónde va, genera confusión. De repente estamos escribiendo las premisas y sin querer, ¿no? Estamos validando la postura contraria. ¿Mm? Bueno, no quedarnos ahí porque sería algo totalmente contradictorio, seguir profundizando el tema, y si estamos dentro de la postura contraria, bueno, encontrar argumentos para refutarlo. Bueno, muy bien, estos fueron los conectores argumentativos. Ahora, dentro de las estrategias, que acá hay un manojo de algunas, ustedes, como dije, las pueden profundizar en los textos, pero estas que están acá son muy interesantes y muy prácticas. Entonces, la primera, como dijimos, ya es la analogía, ¿no? Estamos llevando adelante nuestro punto de vista con las premisas, con los argumentos, y también nos podemos comparar ese punto con cuestiones semejantes. Un ejemplo, ¿no? Como siempre yo doy ejemplos,
de laboratorio, hipotético, sin proponer postura o no, sin ofender a nadie. Cuando se discutía la ley de interrupción del embarazo, un sector proponía que, hacía una comparación en las especies, ¿no? Que el género humano como especie decide o no sobre la vida, pero en comparación, analogía a otras especies del planeta, donde la madre no decidía sobre la vida o no de su vientre, ¿no? Ahí, ¿no? Esa analogía. Lo que importa es ver esto, la analogía, cómo llevar un tema, buscar cuestiones análogas, que es muy interesante, porque da un espacio a la creatividad, ¿no? Salir del tema, buscar en la ciencia, en la realidad, otras cuestiones que podrían llegar a justificar o aumentar más nuestro punto de vista. Atención a eso, la analogía, no la dejen de lado. Otra es la causalidad, ¿no? Es fundamental, ¿no? Dijimos el artículo 1726 del Código Civil, pero esto se aplica casi para toda la secuencia. En esencia esto, ¿no? El nexo causal. Ese encadenamiento, ¿no? Por eso cuando se usa el porque, ¿no? El conector, el porqué. Esto es así porque. Esta verdad, esta premisa es así porque. La causalidad. Otra es, bueno, la cita de autoridad, que como dijimos, no es que uno habla o escribes según su conocimiento, sino que está fundamentado, legitimado ya en otro autor. O por ejemplo en el derecho. Ustedes inician un juicio, solicitan tales cuestiones, pero no es que el juez o el tribunal les da la razón al abogado por ser el abogado X, no por el apellido, sino es porque se basa en la fuerza de la ley, no en la fuerza del abogado. En un Estado de Derecho que funciona, ¿no? Donde no habría ningún tinte oscuro, porque donde entró la corrupción, por la ventana sale volando la justicia, ¿no? En un sistema formal. Entonces, esto, la autoridad, ¿no? Cuando ustedes investiguen, tienen que buscar información, o si ya está dentro de la actividad, esa información es auténtica, ¿no? Tiene veracidad, tiene peso. O si ustedes tienen que investigar un tema aparte, bueno, busquen, ustedes hablan a través de los autores. Luego, al final, sí, ahí darán su opinión, porque es una opinión razonada, fundamentada, etc. Como consejo, si leen del tema, encontraron cualquier noticia, lo que sea, guarden la fuente, guarden el link, o la fecha del diario, lo que sea. Háganse una especie de biblioteca de información de ese tema. Entonces, después, cuando tienen que desarrollarlo, se tienen por lo menos dónde buscar. Ven si sirve o no sirve. Eso es otro ejercicio. Pero por las dudas, si leen un tema, mira, este tema tiene relación, va, lo guardamos. Entonces, la cita de autoridad. Por ejemplo, no sé, dice, Aristóteles dice, Platón dice, Sócrates dice. Tiene autoridad. Después se podría hacer una refutación, tal vez, ¿no? Pero ya desde el vamos tiene autoridad. Otra estrategia muy, muy interesante es la concesión en un debate argumentativo. Si bien estamos dentro de un campo de batalla lingüístico, donde hay un punto verdadero y otro que se cree falso, no quiere decir que en ese intercambio de ideas sea todo o blanco o negro. No es que estamos a morir, a matar. No, dijo, no, eso es falso. No, puede ser que en ese intercambio de ideas cierta parte de la información sea verdadera. Entonces, eso sería la concesión, darle validez a una parte de la premisa,
pero por otro lado se podría refutar. Y da un ejemplo, ¿no? Dice, ciertamente sucede que, pero igualmente es cierto que, ¿no? Se va llegando a esa verdad a través de una escalera, ¿no? Se va aceptando o refutando, pero también puede haber un progreso. Otra más es el ejemplo, ¿no? Como dijimos, está la idea abstracta y llevarla a la realidad con ejemplos, ¿no? Fundamental. Tener ejemplos a mano. Siempre que sean ejemplos que justifiquen la idea, ¿no? Porque, como dijimos, no desenfocarnos del objetivo. Ahora sí, otra estrategia es la explicación. ¿Sí? Dentro de la argumentación, pero dentro de la argumentación, es válido explicar el tema. ¿Sí? Para ampliar o profundizar, pero no que en sí mismo eso sea la argumentación, ¿no? No, dentro de la argumentación puede explicar el tema. Ejemplo, tienen que hacer el ensayo y antes de dar las pruebas, bueno, pueden explicar el tema. O sea, demuestra un orden en su relato, en su conocimiento. Pueden explicar que hay dos posturas, o la situación la actualidad del tema, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Un tema mismo puede cambiar a lo largo de los años. No vayan a buscar información del año 1930. Puede ser que uno en la búsqueda, sin querer, encontró un fallo antiguo. Bueno, habría que hacer todo un análisis desde esa época hasta la actualidad, para explicar qué pasó. Profe, perdone Sí. que lo interrumpa, un segundo nada más. No me quedó claro de estas últimas que dijo la parte de la concesión. Yo coloqué acá, puse darle validez a una parte de la premisa. Por ejemplo, con es cierto que usted puso el ejemplo. No entiendo, no entendí nada eso, de Claro. verdad. No, está bien, sí, son cuestiones muy abstractas. Estamos hablando en el aire. Esto se puede ver claramente en un debate y de vuelta. Claro. A veces estos debates no significa estar totalmente en contra de todo. Ya por el hecho de que esté enfrente, listo, a todo lo que diga le decimos que no. No, puede ser que hay que ver como estrategia si nos sirve o no. O sea, porque siempre tiene que estar el objetivo. Puede ser que una parte de lo que esté diciendo tenga validez, sea verdad, y no sea algo controvertido, un hecho controvertido. Entonces ahí estamos concediendo, o sea, no estamos refutando, estamos concediendo, estamos aceptando esa parte. Habría que ver en qué tema, ¿no? Por ejemplo. Pero estamos concediendo, para luego refutarlo. No es que refutamos de manera entera la premisa. Aceptamos, bueno, esta parte no hay contradicción, está bien. Sin embargo, y ahí sí, refutamos con otro argumento. Y ese mismo, la esencia de ese argumento es el conocimiento, ¿no? Que está basado en una cita de autoridad, puede ser en una prueba contundente, en un ejemplo, en una analogía. Les puede pasar cuando ustedes escriban sobre el tema que van a investigar, que, bueno, primero van a leer sobre su postura, y después cuando investiguen la postura contraria, van a ver que no, que no es todo contradictorio. Puede haber que haya puntos de conexión. Y ese que haya puntos de conexión no significa una debilidad a nuestra postura. No significa, sino, bueno, significa, bueno, podemos hacer un avance sobre este punto específico, pero sin embargo se puede refutar. ¿Sí? Ahora sí, otra estrategia es la refutación. Estamos diciendo, este contraataque a través de argumentos, porque si hacemos un contraataque
hacia la persona que tenemos dentro del campo de las falacias. ¿Mm? ¿Para qué? Para contradecirlo o invalidarlo. Entonces, en la refutación conviene primero poner el argumento, lo que dijo el oponente, y luego sí, dar los motivos de por qué no es así. Por ejemplo, si bien el oponente dijo tal cosa o asevera que, ¿verdad? No significa que tal cosa. O no es cierto o es errado. Eso lo van a ver también en la lectura del fallo. Tomen nota de esos conectores. Por ejemplo, del fallo, ahora me acuerdo, pero hay más. Cuando la jueza hace un análisis de los informes médicos, del informe del asesor tutelar, primero hace hincapié en todo lo que dijo y luego hace su versión, o sea, lo refuta. También el texto de Nimo respecto a las drogas hace un análisis de ambas posturas y en cada postura profundiza los argumentos, los explica muy bien y luego hace una refutación. Los pone en duda y luego refuta con otro argumento. Y por último, esta es muy interesante, la pregunta retórica. Que sí, es una pregunta que no busca una respuesta, sino que está orientada a dar énfasis o sugerir una afirmación. Se usa mucho en las películas de Estados Unidos. ¿No vieron cuando el abogado hace preguntas? Preguntas. Muchas preguntas. Son preguntas retóricas, que no buscan una respuesta, sino el hecho de ahondar, dirigir ese objetivo de validez del punto de vista. Y preguntas retóricas hay un montón, ¿no? Ejemplo, el orador frente al público pregunta, ¿no? Dice, ¿por qué deberíamos aceptar mi argumento? No es que en sí mismo le pregunta al público, bueno, respóndanme 5 oraciones de por qué tienen que aceptar. No, es una pregunta que enfatiza su punto de vista. Ustedes en su ensayo pueden hacer preguntas retóricas y luego exponer los motivos. También, si ustedes son víctimas de preguntas retóricas, bueno, a veces confunden. Tienen que tomar nota y pensar luego una respuesta frente a esos argumentos. Porque como dice Schopenhauer en sus estratagemas, en esta lucha lingüística se pueden utilizar todos los medios para intentar derribar el argumento del contrario y hasta también hacerlo ponerlo nervioso, confundirlo, ¿no? Incomodarlo. Imagínense si es una dialéctica, ni de vuelta, oral. Las preguntas retóricas pueden llevar a eso, ¿no? Bueno, muy bien, entonces para darle un cierre a estas estrategias básicas, por demás, bueno, tenemos analogía, causalidad, cita de autoridad, concesión, ejemplo, explicación, refutación y preguntas retóricas. Ustedes las pueden utilizar todas a la vez, algunas, en concordancia. Por lo general se usan, bueno, citas de autoridad, ¿no? Uno va recabando información de otros textos, de otro libro. Ahí uno utiliza ejemplos, analogías. Por ejemplo, una analogía puede ser cuando se utiliza el derecho comparado. Bueno, en este país la ley establece tal cosa. Sin embargo, en Brasil, que es similar, se aplica tal cosa. Son todas estrategias que hacen al fin. También pueden explicar el tema. ¿Sí?
Muy bien, y todo esto lo lleva de la mano a que hagan las actividades respecto del fallo. Primero lean el fallo, detenidamente. Los considerandos van a ver que es la causa de los hechos. En el fallo es la motivación. Es lo que pasó en el expediente. Los considerandos se refiere a todo lo que pasó previamente en el expediente, porque todo lo que no está en el expediente no existe. ¿Sí? La vida pasa por el expediente. Lo que no está ahí, no hay forma, sí, si bien hay casos muy concretos donde se podría agregar información, pero la esencia, el principio general es que no. ¿Mm? Bueno, léanlo cómo se desarrolla la cuestión, vean los conectores, la oración, las palabras, y luego, o sea, el fallo no está entero, solamente está en algunos puntos. Está el voto de la doctora Ruiz, que ahí tienen que, en las actividades, bueno, encontrar secuencias narrativas. A ver, en la actividad 1 hay que encontrar una secuencia narrativa, ¿no? La misma narración de los hechos, breve, copiar y pegar, no el párrafo entero, por favor. Que ustedes quede claro que lo encontraron, cortito, 3, 4 renglones, no más que eso, y explicar brevemente por qué es narrativo. Luego encontrar una secuencia explicativa, ¿no? Están explicando tal tema. Por ejemplo, cuando explica los perjuicios psicológicos. Ahí ya les pasé la información, ¿no? Van a ver. Explica. Y aparece un autor conocidísimo en la psicología, ya todos pueden imaginar quién. Empieza con F. Creo. Sí, bueno, en alemán sería Freud. La O, Ese. S. Bueno, entonces ahí es una explicación. Dentro de esa sentencia, no solamente son argumentos, las premisas, sino que para precisar aún más ese daño psicológico, bueno, lo justifican con una cita de autoridad. Y explican el por qué. Y la otra secuencia, bueno, la argumentativa. Encontrar brevemente, bueno, dónde hay una secuencia argumentativa. ¿Y todo Hay eso hay que muchas. subirlo al campus? Sí, Ok. sí, les pido nada más encarecidamente que no copien, sí, 25 renglones de cada uno, es muy largo. Brevemente. Lo importante es que ustedes las diferencien, nada más que eso. Lo que es una narración, una explicación, una argumentación. Porque ustedes después todo eso lo pueden utilizar a su favor, ¿no? Cuando escriban. Pueden narrar el hecho, a ver qué pasó. Ejemplo, están hablando de tal tema, bueno, y el derecho siempre se aplica sobre cuestiones reales. Listo, explican primero una situación real. Luego explican los fundamentos jurídicos, etc. Y ahí viene la argumentación. No mezclar narración con argumentación y explicación, ahí se confunde. Ahí se confunde. Bueno, entonces, esto de los fallos. La otra actividad, bueno, hay que hacer responder preguntas en el mismo campus, hay opciones eh, donde hay que ver si es una cita de autoridad, ejemplo, analogía. No se preocupen si a la primera no sale bien. ¿Sí? No, no se preocupen. A veces son muy similares. Y ahora sí, por último, el texto de Nino, perdón, Nino, respecto de los estupefacientes. Léanlo y anoten, bueno, obviamente las respuestas,
no es que se suben al campus, sino que anotan de manera personal, porque tienen que encontrar secuencias. Las secuencias, encontrar analogías, una cita de autoridad, ejemplo y explicación. Más allá de eso, es interesante ver cómo desarrolla el tema. Primero el objeto. Vean ese párrafo, la primera parte, el objeto. ¿Qué se está discutiendo? Luego hay un análisis histórico de la ley penal y qué han dicho algunos jueces en fallos muy importantes respecto de la despenalización o no del consumo de drogas, donde está en juego la libertad personal y también a nivel social el combate o no de este mal. Después de eso, el texto continúa hablando de los argumentos que penalizan el consumo de drogas. Y ahí tenemos argumentos paternalistas, argumentos de defensa social y el argumento perfeccionista. Cada uno se refiere a un tema. Por ejemplo, el argumento perfeccionista está relacionado con la moral. Y ahí hace un análisis de, bueno, la moral se aplica o no al derecho, hace una refutación. El argumento paternalista tiene que ver con padre, ¿no? Que el Estado tomaría ese rol de padre para desalentar acciones contraproducentes a la sociedad. Pero hasta qué punto, no hay también hacer la refutación, hasta qué punto el Estado tiene injerencia en la vida privada. Porque si mencionamos el artículo 19 de la Constitución Nacional, que las libertades, o sea, la intimidad estará reservada solamente a Dios y no a la ley. Y la última es el argumento de defensa social, que tiene que ver, bueno, en pos de proteger a la misma sociedad. Y ahí es un análisis muy interesante, ¿no? Que se basa en otro texto de Stuart Mill y habla de muchos puntos. Uno de ellos era de que en sí mismo el ser humano no es un ser vivo aislado. No estamos totalmente aislados. Si bien tenemos nuestra privacidad, no quiere decir que 100% seamos seres aislados de los demás. Bueno, ¿y hasta qué punto se contradice, ¿no?, esta acción del Estado en entrometerse o proteger la libertad? Y así se va desarrollando todo el texto. Durante esa lectura vayan anotando donde encontraron un ejemplo, una analogía, una cita de autoridad. Bueno, muy bien. Por ejemplo, ¿no? Hay una cuestión que, por el momento que por ahí se confunde, asemeja la situación de la drogadicción como una pandemia. ¿No? Eso es una analogía. Van a ver cuando habla de la pandemia, que es un efecto contagioso. O sea, no es que toma una postura a favor o en contra, sino que hace una analogía para desarrollar, explicar ese argumento. Bueno, muy bien. Estamos con esto, ¿no? Quédense de la clase lo principal. Ver las estrategias argumentativas. Separado las secuencias narrativa, explicación, descripción. Ver qué ofrece, ¿no? A ver, dentro del campo lingüístico, a ver qué herramientas tenemos para justificar una idea. Si sabemos bien esto, ¿sí?, va a ser más fácil entender luego las falacias. Pero ahora esto lo pueden utilizar cuando hagamos el ensayo. O en otra materia, ustedes tienen que empezar a escribir, a desarrollar un tema. ¿Cómo lo justifican? ¿No? Tienen que explicar. Lo primero es la definición, ¿no? Era una estrategia dentro de la explicación, la definición, fundamental. Si no se sabe la definición, lo demás
carece de sentido. Se podrá dar ejemplos, se podrá hacer analogía, pero si no hay una definición, primero la definición y luego la explicación. Muy bien, nada más. Creo que estamos. ¿Hay alguna consulta? Profe, ¿el ensayo vendría a ser como lo último de la clase? No, faltaría después el examen integrador. Ah, ok. Lo último sería las falacias. Ahora se viene el ensayo dentro de poco, pero obviamente daremos una clase, explicaremos bien el tema, lo que se pide, etc. Pero estas reglas no sirven nada más que para esta materia y para la clase 9, sino que las pueden llevar en la práctica en todas las materias. ¿Sí? En todas las materias. Hacer una monografía, un trabajo de investigación, una tesis. Sí, sí, sí. Y siempre esto, no se hace nada de manera desorganizada. Mantengan lo primero la estructura. Como decía Weston, ¿no? Mantener ese orden, el objeto, el desarrollo, conclusión. Seguir el suceso natural de los hechos. No escribir primero el daño y luego la causa. Al revés, primero la causa, luego el daño. Atención, relación de causalidad. Muy bien. Bueno, si les gusta todo esto, les gusta el derecho. Y a no despreocupar, porque cuando les llegue una refutación a sus argumentos, bueno, obviamente no es que está bueno, o sea, siempre genera molestia, pero no se preocupen. Pueden darle una reformulación con un contraataque de argumentos. Y tampoco implica que ganar un juicio o perder un juicio en sí mismo no es una cuestión de victoria o derrota en sí mismo. ¿No? Como decía Borges, la victoria y la derrota es algo imaginario. No tiene que ver con los sentimientos, a eso voy. Tiene que ver con los argumentos. Y si ustedes hacen un examen que está muy bien fundamentado y el docente X no aceptó esa información, ustedes están seguros que no hablaron con su opinión, ustedes hablaron a través de tal autor, por eso esa cita de autoridad. Eso es lo que da seguridad. Bueno, muy bien, nada más. A descansar, tomar unos mates, siguen estudiando, cualquier duda pueden consultar. ¿Mm? Si hay una cuestión que no quedó clara, bueno, no importa, lo explicaremos otra vez, con ejemplos. Profe, ¿las clases grabadas las suben en el campus? Sí, siempre están en la primera parte de la materia. Si uno entra al campus, abajo dice videos o clases grabadas. ¿Mm? Ah, ok, gracias. Ahí están todas de manera organizada. Bueno, muy bien, nada más. La clase ha terminado. Podemos ir en paz. Muchas gracias, profe. Amén. Nos vemos en la que viene. Gracias. Luego, Buena chao. semana. Buena semana. Gracias. Gracias.